Y luego de varias y varias gestiones para tenerlo en nuestro noticiero, por fin hemos podido convencer de que nos acompañe para hacer este análisis. Doctor Pazmiño, le agradezco primero por darnos esta entrevista que es de mucha importancia en las actuales circunstancias que vive el país. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimado Germán. Gracias por la entrevista. En realidad he estado alejado de los medios, de las redes sociales por una sugerencia médica, los problemas que tuve hace un tiempo que les anuncié, las amenazas que recibía, me generaron un poco de angustia, de depresión. Y el consejo médico es aléjese de todos esos problemas que le provocan estas angustias y nada más angustioso que la política, nada más angustioso de ver los escenarios en que estamos viviendo actualmente. Así es que he decidido hablar contigo, con los bolivarenses, con los sanmigueleños, a quienes les envío un cordial saludo. Muchas gracias, Ernesto. Primero, muy amable por la deferencia que siempre haces con este medio de comunicación, básicamente por esa amistad de muchos años que tenemos y el respeto con el cual hacemos las entrevistas. Bueno, Ernesto, contigo es importante analizar un tema que sí preocupa y tú fuiste también víctima de lo que sucedió o lo que está sucediendo en las últimas campañas. Recuerdan ustedes, estimados amigos, la campaña anterior, la primera vuelta, el asesinato del candidato Villavicencio, en la segunda vuelta el asesinato de los 6 presuntos secuestradores y asesinos de Villavicencio. Hoy mismo acabamos de dar lectura un posible secuestro a una candidata de ADN, entre tantas cosas que están sucediendo, el asesinato del alcalde, parece que es de Arenillas, entre otras cosas que vive, y lo que está sucediendo, Ernesto, con el presidente de la República y su muy constante y deliberada intención de infringir faltas e irrespetar las leyes, la constitución. ¿Cómo ves un panorama en una campaña bastante sui generis de lo que está pasando con, primero, lo que está haciendo nuestro primer mandatario y nuestro mandatario o gobernante candidato, Ernesto? Eh, Hay algunos escenarios que hay que plantear en esta pregunta bastante amplia que me has hecho, Germán. Lo primero que debo decir, y yo creo que en esto coincido con tantos analistas políticos de estos días que algo les he comenzado a escuchar, es de que toda democracia, todo gobierno tiene sus problemas, es verdad, estamos gobernando un país bastante complicado. Hay estos momentos de crisis, hay estos momentos de complicaciones en el ejercicio del poder público, principalmente desde la presidencia. Hay conflictos generalmente, pero yo creo que nunca como ahora. Jamás como ahora hemos tenido este escenario de confrontación, de beligerancia. Por lo tanto, yo estoy afirmando ya de que vivimos una crisis total de la democracia. Por lo tanto, vemos en esta crisis de la democracia que la esfera pública está totalmente polarizada, observamos como forma de gobernar la mentira, la vulneración a la Constitución, la vulneración a las leyes, el engaño. Por lo tanto, hay que plantearse algún remedio, me dicen. Y bueno, yo digo, lo que debemos plantearnos es que esta democracia neoliberal, esta democracia liberal en todo caso a cuyo juego nos sometemos todos los ecuatorianos, necesita ajustes para evitar este tribalismo en que vivimos. Vivimos una política tribal, es decir, de tribus todavía en el Ecuador. A ver, te escuchaba dar unas noticias de violencia, de secuestros. La pregunta tuya también me dice, mira, ya mataron a otro alcalde, la violencia sigue creciendo y vemos que tenemos ya un año de militares en las calles. Un año completo, Germán, más de un año, porque fue el 7 de enero
que el presidente decretó la guerra contra las mafias, decretó el conflicto armado interno, que fue muy grave hacer eso, y yo ya anuncié en este y en otros programas, si mal no recuerdo, las consecuencias que esto va a traer y que podemos conversar después. Eh, ¿Por qué refiero esto de las muertes, la violencia, la masacre? Porque hay un mensaje, Germán, desde la presidencia de la República, desde el primer mandatario, desde el empleado público, el servidor público, a quien todo mundo le atiende, a quien todo mundo le sigue, porque es la primera autoridad del Estado. Hay un mensaje de beligerancia. Señores, a mí me importa un comino la ley. Señores, a mí me importa un comino la Constitución. Yo hago lo que me da la gana y nadie se mete conmigo. Ese es el mensaje, Germán. Entonces eso ven los jóvenes, eso ven en los barrios pobres, ven las mafias, ven los delincuentes y también hacen lo que les da la gana. Si el presidente, que debe ser el primer ejemplo de moral, el primer ejemplo de capacidad, el primer ejemplo de equilibrio emocional, nos da estos mensajes, entonces, ¿qué esperamos de la sociedad? La única respuesta, Germán, es una sociedad violenta, una sociedad donde la gente comienza a hacer lo que le da la gana. Vemos que ni siquiera el presidente de la República, su familia, pagan los impuestos que deben al Estado porque no le da la gana. Entonces, ¿qué podemos exigir a los otros que no pagan impuestos? ¿Con qué cara les podemos decir? Mira lo que estoy viendo este rato. Alguien me mandó un mensaje porque yo publiqué en el Facebook esto. Me dice, pero está bien, pues, doctor, es un hombre como cualquiera. Cuando yo critico que el presidente de la República presente una demanda de rebaja de alimentos a su hija, es el presidente de la República, no es cualquier persona. El amigo que me manda el mensaje me dice, es como cualquier ciudadano, tiene derecho a pedir rebajas. No, señor, no es cualquier ciudadano. Espere terminar el periodo de presidente, haga lo que le dé la gana, pero en plena campaña política manda ese mensaje. Yo no voy a pagarle a mi hija la pensión. El presidente de la República, el hombre más rico del Ecuador, el hombre que va a heredar la fortuna más alta, que está entre las 5 fortunas más altas de América Latina. Por Dios, entonces el mensaje, Germán, desde la más alta autoridad es un mensaje de violencia. Y además, Por lo Ernesto, que el ministro de Gobierno parece que es que él acaba de dar una declaración en algún medio de comunicación que dice que debería eliminarse las pensiones para los hijos porque es una socapería para las madres. Lo dijo y hablaba con esta situación que, o sea, toda la lucha que se logró por tantos años de que estas subvenciones para la sobrevivencia de los hijos sea una garantía de vida, de buenas condiciones de vida a los niños. Este gobierno incluso hay funcionarios en este gobierno que quieren desaparecerla como una normativa. Imagínate, eso es terrible, terrible. Yo no he leído eso, por suerte, porque si no me hubiera deprimido más, Germán. Que un ministro de gobierno, que es la segunda autoridad en rangos de la función ejecutiva, atrás del presidente haga una declaración similar a la de él, de que, ¿por qué tenemos que dar pensión a los hijos? Imagínate, ¿cuál es el mensaje aquí? Lo que yo digo. Aquí, ojalá podamos hablar luego un poquito, Germán, de la diferencia entre el neoliberalismo, el capitalismo, la derecha y el progresismo, la izquierda, el socialismo democrático. Y este puede ser un ejemplo, Germán, pero un ejemplo inhumano. O sea, a mí me interesa el bolsillo, no me interesa ni mi hija. Bueno, que ella vea cómo va a estudiar, cómo come. Qué pena, a mí no me pueden obligar a pasar una pensión de alimentos, soy el presidente de la República, así tenga el bolsillo lleno de plata, pero no. Miren, un presidente con tanta riqueza, joven, con tanto dinero, escatima esfuerzos para darle la pensión de alimentos a su hija. ¿Qué puede pasar con nuestro país con un presidente de esa calaña? No le importa el país, no le importa a los pobres, no le importa el sufrimiento de los ciudadanos, le importa solo su bolsillo y por lo tanto le importa los negocios que hago desde el Estado. El resto no me importa. La gente es pobre, que trabaje. La gente es humilde, no tiene que comer, vaya a buscar dónde trabajar. Ese es el mensaje, Germán. Eso es terrible.
El país por eso está perdiendo la razón. Escúchenme, bolivarenses, el país está perdiendo la razón. ¿Por qué? Porque ya no le sorprende nada. Ya no nos sorprende. Miren, hubo 4 niños masacrados, muertos en el conflicto armado interno, que eso ya significa crimen de guerra, podemos ampliar eso, pero a la gente ya no le importó nada. Vemos cómo se masacra en la franja de Gaza a miles de niños y mujeres. Ya no le importa nada a la gente. No es mi problema. Ese individualismo es a propósito, Germán. Ese individualismo es uno de los temas centrales del neoliberalismo. Preocúpate de vos, preocúpate de tu situación. El resto que no te importe nada. Esa es la diferencia entre un gobierno que trabaja para el bienestar colectivo y un gobierno que trabaja para el bienestar individual y particular. Ahí está clarito. Entonces, esto debe sorprendernos, Germán, pero ya se está normalizando la estupidez en el Ecuador. Eh, Tuvimos un día 3 vicepresidentas, Germán. Que al país no le importa nada. La Constitución de la República es el arma, es el remedio que se pone en la democracia para garantizar esta democracia. Si no respetas a la Constitución, no estamos en democracia. Ahora, Ernesto, algo que a mí me preocupa, mire, comentarios que este momento estoy viendo en la publicación, hay un señor Jesús Llanes, que le dice en la publicación, dice, no se preocupe de la riqueza del presidente. La gente se ha deshumanizado en estos temas que deberían ser parte del análisis de la vida. Y justamente el día de ayer en familia nosotros hablamos de política, nos encanta con mis hijos, con mi esposa hablar de política porque es importante. Y uno de mis hijos decía, mire papá, qué puede pasar con el tiempo si el mismo presidente de la República es el que viola, es el que infringe leyes, el que no respeta la legalidad? ¿Qué va a pasar cuando un humano, un sencillo de los ecuatorianos se enfrente ante un poder que le importa un comino lo que nos pase? Que todo esto que tendría que arreglarse con leyes, que tendría que arreglarse con pruebas, que tendría que un juez imparcial, probo, honesto, dé la razón al que la tiene, y que simplemente el poder acabe con el de a pie, con el que no tiene palanca, con el que no tiene el que le ayude, con el que no tiene dinero para sobornar a los jueces, a los fiscales. ¿Qué va a pasar en este país, Ernesto? Lo que va a pasar, el escenario futuro es muy grave. Yo veo el inicio de un gobierno totalitario, estoy viendo el inicio de una autocracia. ¿Qué significa autocracia? Es la voluntad de una sola persona por encima de la Constitución y las leyes. Entonces, yo veo con mucho temor que se avecina un modelo de Estado fascista, donde las leyes y la Constitución y los derechos ciudadanos me importa un soberano común. Así comenzó el fascismo en Italia, en el año 1942-43. Así comenzó el nazismo en Alemania, Germán. No olvidemos la historia. Cuando personas torpes muchas veces, personas deshumanizadas, toman el poder y desde el poder comienzan a hacer lo que les da la gana por sus intereses particulares, por el racismo, por la xenofobia, por todas esas circunstancias que provocan el odio en la gente. Llegamos a esos estados totalitarios. ¿Qué significa totalitarismo? ¿Qué significa autocracia? No hacer caso de la Constitución y las leyes. A ver, pero lo que a mí me preocupa, Germán, es lo que tú acabas de decir. La juventud, como tu hijo y como tantos jóvenes que a mí me escriben, a los jóvenes que he dado clases, doctor, pero ¿qué hacemos? Si el presidente hace lo que le da la gana y no sorprende a nadie. A más de que no sorprenda a nadie, las instituciones públicas, Germán, llamadas
a controlar estos desmanes, estos desbordes del poder en silencio absoluto. Nadie dice nada. Veamos unas cositas. A ver, ¿qué me sorprende a mí estos días, Germán, y a todos los ciudadanos? Desde el 7 de enero, en estado de excepción. Eso es imposible, Germán. La Constitución no permite declarar estados de excepción permanentes, pero el presidente no le da la gana de leer la Constitución. La Corte Constitucional le dijo, señor presidente, usted no nos ha dicho qué es conflicto armado interno, ni cómo justifica un conflicto armado interno, porque nunca lo hubo. La pelea del Estado contra las mafias es una cosa, es una obligación del Estado, como de todo Estado, pero eso no significa guerra, no significa conflicto armado interno, porque eso implica entrar ya al Estatuto de Roma, que entre en vigencia los convenios de Ginebra, que no ha respetado ni la Constitución, ni los convenios de Ginebra. ¿Qué es lo que veo? Bien. Limitación permanente de los derechos de los ciudadanos. Estado de excepción, limitan todos tus derechos. Todo el año, Germán, tú y yo y todos los que nos escuchan, hemos pasado sin los derechos constitucionales. Por Dios, ¿qué más? No se proporciona, el Estado no proporciona ni genera los derechos que la Constitución dice a favor de los ciudadanos. ¿Ha dado salud? No, lo ha quitado. Educación, no. Seguridad, no. Ya vamos a hablar de la seguridad. Vemos 3 vicepresidentas, violación de la Constitución. No pide licencia para ser candidato. La ley dice, nunca un servidor público, el portero de la escuela, el profesor de la escuela, cualquier servidor público tiene que renunciar si va a ser candidato a miembro de la junta parroquial, a concejal de un distrito. Pero el presidente dice, no me da la gana de renunciar y no hay quien le obligue. Consejo Nacional Electoral en silencio absoluto porque es muy complaciente con el presidente en agradecimiento a tantos cargos que dieron a la familia. Ernesto, y la cerecita del pastel que ahora los candidatos de ADN demandan a la Asamblea por haberles mandado con licencia sin sueldo. Eso ya es de RIPE. Yo hablaba de algunas cosas que se tienen que instituir como algo sorprendente que está pasando en el país. Es que estamos en un estado, en una nación que ha perdido la razón. Y créeme que hay muchos que aplauden. Así es. Ah, presidente, qué lindo, guapo, jovencito. Vean, vean, con las gafas negras de Chuchaki, pero qué lindo. Vean, hace lo que le da la gana. Ese presidente macho queremos. No le importó nada, no renunció. No renunció para ser candidato. No pidió licencia, Ernesto, perdón. No pidió licencia, perdón, para ser candidato. Nombró él, no, aunque la Constitución le prohíbe, él nombró a su vicepresidenta. La Constitución dice que la vicepresidenta se elige en elecciones populares. ¿Quién le eligió a la señora Echaifer? No es que solo apellidos gringos hay en el gabinete. ¿Quién le designó? Pero cogió, firmó un decreto y la gente que dice, vean, jovencito y qué valiente, no le teme a nadie. Por Dios, ese es el mensaje de estupidez que se manda. Y la gente está feliz con eso, Germán. Eso es lo que más preocupa. La gente ve, me subieron el IVA, subieron la gasolina. El día de hoy la gasolina extra comenzó a tener el precio internacional. Desde el día de hoy, la ciudadanía, si se entera, no pasa nada, aplaude. Teníamos que venir un presidente como esto para que elimine el subsidio. Mentira, nunca hubo subsidio porque siempre hay ganancias en la venta de las gasolinas. Subsidio hay cuando se pierde, cuando el Estado compra en 10 y venden 8, ahí hay subsidio, $2 de subsidio. Pero el Estado gana, el año anterior ganó 177 millones de dólares vendiendo las gasolinas. No hay subsidio, lo que quiere es más plata. A ver, solo le entró al Estado 178 millones de dólares adicionales con la alza de la gasolina. ¿En qué gastó? ¿Vieron un hospital? Han contratado médicos. Hay medicinas en los hospitales. Ha construido una escuela. Ha construido una carretera. Ha arreglado al menos una carretera. Ha dado empleo. Ha dado seguridad. Ahora veo en cadena nacional, creo pasaron los chalecos y los cascos que dan a los militares. Por Dios, ese es el mensaje de estupidez. Entonces vivimos una sociedad estupidizada. Lo que antes las masas se rebelaban, ahora tenemos una masa amorfa y silenciada. Este aparatito, el celular, parece que nos tiene ahí un poco aislados, sin posibilidad de reacción.
y nos llevan al odio, Germán. Vea, ahora un amigo me llama, dice, qué bonito eso que usted escribe, doctor. Yo también soy de la Revolución Ciudadana, pero créame que tengo miedo de decir que soy de la Revolución Ciudadana. El otro día saco un mensaje y el bullying que me hicieron un bullying. Ah, vos eres de la Revolución Ciudadana, entonces vos eres mañoso, ladrón, corrupto. Vos también eres de las mafias de drogas. Mire cómo sembraron ese odio, cómo mintieron, cómo crearon esa dicotomía correísta y anticorreísta, ¿no? Entonces el correísta es el ladrón, el traficante de drogas, el anticorreísta es el bueno, es el Novoa, es de los oligarcas, es del estatus alto. Entonces la chusma, yo con la chusma esos de Correa, ¿qué voy a estar? Pues yo que me creo de clase alta, de estatus alto, aunque no tengo un centavo en el bolsillo, pero no, yo voto por la derecha porque mi estatus tiene que crecer, ¿no? Aunque sin un centavo en el bolsillo. Ese es el odio. Por eso yo digo, vean, jóvenes, rebélense contra eso. No, pues tenemos que luchar. Hay millones de troles pagados para sacarnos la madre a quienes expresamos una posición humana, una posición progresista, una posición de luchar por un país más justo y más equitativo. No enseguida. Ahora me sacaron unos a mí, ladrón, vos cuánto te robaste de la defensoría, hacías orgías en la defensoría. ¿Quién es el señor? ¿De qué habla? Pero miren, hay troles que así le tratan de acallar. Por lo tanto, rebélense jóvenes, rebélense ciudadanos. No tengan temor de decir yo quiero un país más justo, yo quiero un país más equitativo, yo quiero un país gobernado por gente democrática, por demócratas, por verdaderos estadistas, no cartones y payasos que hacen de la Constitución y de la ley lo que le da la gana. Eso no es democracia. Ahora, Ernesto, el odio que se siente, porque lo que tú estás expresando, yo creo que le pasa a casi toda la nación, que no está respaldando al presidente Novano, porque no es que ahora es correísta, ¿no? Antes a los correístas eres malo, pero Abad, Arremet, digamos, reclama, ha sido correísta. Por ahí ha sido correísta, o sea, todo lo que está en contra del gobierno, en contra del presidente Novano, ahora es correísmo, ¿no? Porque eso está pasando. Pero esto, yo creo que con este lavado de cerebro sistemático que viene de los grandes medios de comunicación, fundamentalmente, porque la gente de a pie, la que no tiene el celular, la que no tiene el tiempo para estar en el celular, ve televisión, ¿no? La televisión que es gratis, en ciertos casos pagada, y ese sistemático discurso, tú sabes que la mentira dicha mil veces se convierte en verdad, dice el adagio, o algo así dice el adagio, pero lo que no entiendo yo, Ernesto, y quisiera que tú me des luces ante ese tema, que cuando le afectan al de al frente, al vecino, al que no es amigo, al de la otra esquina, bueno, está bien, porque le afectan a otro, pero hay cosas que nos ha afectado a la ciudadanía, a todos. Por ejemplo, lo que tú decías, falta de salud. No tenemos acceso a la salud, no tenemos medicinas. La gente ahora, si no tiene dinero, se muere. Y eso es tácito, es tan crudo como lo que está pasando en el país. No hay educación, la cantidad de cupos que se ofrecieron, ni siquiera hubo eso, es más, se redujeron. Luego, el tema de la seguridad, nos matan en las calles, somos todos vacunados. Hoy mismo en San Miguel me contaban que hay 18 denuncias de la Fiscalía de extorsiones a sanmigueleños y no pasa nada. No suben el combustible, no suben el gas y todavía hay gente que grita, ¡viva Novoa! ¿Sí? Golpeados totalmente, apaleados totalmente, rotos las costillas, rotas los huesos de las piernas, pero siguen. Viva Novoa. ¿Por qué Viva pasa no... eso, Ernesto? A ver, una de las consecuencias de esto es el poder mediático. Es el poder mediático. No podemos negar eso. Es estos aparatitos las redes que nos llegan, si bien nos ayuda también para aclarar la desinformación, pero sirve también para generar una sociedad, como decía hace un momento, una sociedad dormida, que no se despierta, que está viendo desde el celular las cosas, pero no toma acciones para evitar lo que está sucediendo. Yo creo que esto viene de una dicotomía, mis queridos amigos que nos escuchan, que es el neoliberalismo y el progresismo. ¿Por qué? Porque las formas de ejercer la política, las formas de ejercer los modelos de Estado devienen de una posición política. O estoy acá o estoy al otro lado. El otro día un amigo me dijo, por Dios, pon en el grupo
una muy rápido, en 3 líneas, ¿qué es una diferencia entre neoliberalismo y progresismo? Y lo voy así rápido, mi querido Germán, muy rapidito, porque la gente debe tener alguna idea de esto. Yo digo así en pocas palabras que la derecha o la posición del neoliberalismo es un pensamiento económico, sí, pero también es un pensamiento sobre todo Social. político. Ujú. ¿Basado en qué? En algo fundamental. Basado en el mercado de libre competencia. Por eso hablan los libertarios, Milei, el Bolsonaro, Trump, los libertarios, o sea, la libertad. ¿Pero qué libertad? La libertad de mercado. A eso se refieren los libertarios, la libertad de mercado. Y cuando uno oye la palabra libertad, se oye bonito, pues es la libertad. Claro, todos queremos libertad. No, aquí nos hablan de la libertad de libre mercado, es decir, la libre competencia en el mercado basado en las fuerzas del mercado. Pero ahí, ¿quiénes triunfan? Los más poderosos, los monopolios y los oligopolios, ¿no es cierto? Este modelo neoliberal se caracteriza también por proponer la reducción o la eliminación del intervencionismo del Estado. Esto es claro. ¿Qué dice la derecha neoliberal, los neoliberalistas? ¿Para qué el Estado se mete en la salud? Dejen eso a los privados. ¿Para qué el Estado se mete en la seguridad? Deje eso a los privados. ¿Para qué se mete a la educación? Por eso ahora vemos ya infinidad de universidades privadas que han crecido, Germán, incontrolablemente. Aquí frente a mi casa acaba de comprar la UDLA, pero es como 10 cuadras. Están generando unas mansiones, construyendo unas mansiones, porque ahora ya no hay como que los jóvenes entren a la universidad pública. Tienen que ir a la privada y los padres se endeudan. Ya van a venir en unos 3, 4 años a quitarles la pequeña casita, a quitarles el pequeño casito que tengan, porque no pueden pagar el crédito que sacaron para educar a sus hijos. Entonces, ellos el neoliberalismo lo que propone es la mínima intervención del Estado. La liberalización de los mercados para generar las privatizaciones de los bienes más productivos del Estado. Mira, estos días que estamos peleando, que no se privatice Sacha. Sacha es el pozo más productivo del oriente ecuatoriano, es decir, el que más ganancias le dan. ¿Y por qué quiere darle a los privados? Por Dios, ya no tienen vergüenza. Pero entonces, miren, ¿qué pasa con esto, Germán? Esto genera una concentración de la riqueza en poquitas manos y se genera una socialización de la pobreza. Pocos ricos, muchos pobres, porque los ricos son los que pueden acceder a las reglas del mercado, a la libertad del mercado. Entonces, ¿qué es lo que proponemos los progresistas, los de izquierda, los socialistas democráticos, como me he definido yo, que no soy ya del socialismo ortodoxo, de la guerra del proletariado, de la guerra popular prolongada, no, sino un socialismo más justo, un socialismo bajo las reglas, inclusive del mismo mercado? Pero ¿qué proponemos, Germán? La participación activa del Estado. El Estado tiene que asegurarle al ciudadano salud, educación y seguridad, 3 cosas Pero fundamentales. eso no quieren Educación, hacerlo, Ernesto, porque ese es el gran negocio que pueden meterse a los bolsillos, pues. ahí está el negocio, mira. Entonces, ecuatorianos bolívares, escúchenme en esto. La actuación de Noboa al destruir el seguro social, al destruir los hospitales públicos, al destruir la educación pública, no es que sea un torpe, no es que sea un bruto, no, no, no. Está cumpliendo todas las reglas del neoliberalismo. Debilitar la salud pública. ¿Para qué? Para que funcionen los seguros privados. Debilitar la seguridad social, debilitar al seguro social, donde se benefician los más pobres. ¿Para qué? Para que todos vayan al seguro privado. Privado, así es. Pues, ¿cuál es el negocio más productivo, Germán, este rato? Los seguros privados, las clínicas privadas, las universidades privadas, los colegios y escuelas privadas, los negocios más florecientes de la oligarquía. Entonces, todo esto es programado, todo esto es preparado. Ernesto, No es te costo un segundito ahí, vamos a un pequeñísimo corte porque estamos por finalizar la excepción para volver a conectarnos de unos instantes.
para la parte final. Dame unos 2 segundos, tenemos un corte comercial y nos volvemos a conectar enseguida, Ernesto, para concluir con la entrevista. Inicio del espacio publicitario. Con el gentil auspicio de la cooperativa Juan Pío de Mora. Radio Espacio te informa la hora. 19 horas, 7 de la noche. Atención, atención, expertos en recuperar amores imposibles y rebeldes. La persona que amas te humilla, te es infiel, te engaña, no quiere saber nada de ti. Marvin, único conocedor en rituales, en mesadas blancas y pactos de amor para atraer, conquistar y doblegar a tu ser amado, distante y rebelde. Él o ella llegará rendido a tus pies, amoroso, cariñoso y fiel. Tendrá solo ojos para ti. Si tienes mala suerte en el amor, fracasas en el trabajo, negocios, dinero, salud, viajes, estudios o sufres enfermedades desconocidas, visítame para ayudarte en mi tienda naturista Dayanita o en mi centro metafísico. Visítame con fe en mi Dios Todopoderoso. San Miguel de Bolívar. Estamos frente al Banco del Pichincha, junto a Farmacia Sana Sana. Guayas y Bolívar esquina. Guíese por su rótulo que dice Tienda Naturista Dayanita, y en el Cantón Montalvo, en las calles Sabanetas y 25 de abril, guíese por su rótulo que dice Tienda Naturista Dayanita y por la banderita de color verde que se encuentra en la entrada. Llámanos al 098-152-2946. Entendemos la importancia de encontrar al mejor especialista en urología y aquí te tenemos la solución. Descubre cómo una consulta médica mejora tu calidad de vida. El doctor Hernán Ayala, cirujano urólogo, te brinda una atención personalizada y te ofrece un tratamiento definitivo a enfermedades de los órganos genitales del hombre y de la mujer, incontinencia urinaria, descenso de la vejiga, crecimiento de la próstata, cálculos renales. Los casos de éxito en más de 25 años de ejercicio médico hablan de la calidad humana y profesionalismo del doctor Hernán Ayala. Dale prioridad a tu vida y agenda una cita con un urólogo que se preocupa en tu recuperación. Atención en la ciudad de Riobamba, Hospital San Juan, en la calle Veloz entre Los Sauces y Autachi, séptimo piso, oficina 702-708. Agenda tu cita al 098 47 00 835. Visítenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Dr. Hernán Ayala y en nuestra página web urología.es. Dr. Hernán Ayala, experiencia y tecnología al servicio de tu salud. El municipio de Guaranda y Acción Social pone a disposición de todos los guarandeños los nuevos espacios en la ex escuela Gustavo Lemos. Ahora puedes disfrutar de servicios como el comedor y panadería comunitaria, albergue, salas de internet gratuito, áreas recreativas con ajedrez y ping-pong y aulas para tareas dirigidas. Este lugar ha sido creado para apoyar a la comunidad y mejorar su bienestar. Acércate y aprovecha todo lo que tenemos para ti. Administración 2023-2027. Autorización número 577. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin del espacio publicitario. Estamos ya con audio. Muchas gracias. Estamos tratando ya los problemas de conectividad, nos complicaron otra vez, pero estamos a la espera de retomar la conexión. En contados instantes, a ver si Ernesto nos está escuchando, nos da unos segunditos hasta corregir este inconveniente, que me manden el link y para que Ernesto se vuelva a conectar. Tuvimos un inconveniente de conectividad que nos complicó un poco el asunto de la entrevista. Vamos a ver si Jonathan nos ayuda a resolver el inconveniente para posteriormente entrar ya en la entrevista que se quedó a medias con Ernesto Pazmiño y que vamos a retomarla. Mientras tanto, vamos a ver si de a poco podemos
tener la conectividad con Ernesto Pazmiño desde la ciudad de Quito en este tema muy importante que es la realidad que vive hoy el país en esta actualidad de campaña política donde hemos sido testigos de varios asuntos que tienen que ver con una campaña sui generis, una campaña que ha marcado una cierta diferencia al común de las campañas electorales que hemos estado viviendo los ecuatorianos en el transcurso de la vida democrática del Ecuador. Son las 19:21, todavía tenemos tiempo disponible para poder volvernos a conectar y terminar con esta entrevista, que de hecho es una entrevista que me gusta mucho por el conocimiento de Ernesto, de las situaciones que está viviendo el país. Lamentablemente, hoy el país vive momentos muy, muy complicados, muy graves, y que el Ecuador tiene que aprender a vivir con estas cosas que tenemos. No sé si me dicen si ya tenemos un link para que me envíen y yo también compartir con Ernesto el link para la segunda parte de esta importante entrevista que tenemos esperando. ¿Mando este link? Este link que me mandó, ok. ¿Qué es por Medes? Es por otra plataforma, ok. Gracias, ahí estamos con Ernesto. Vamos a ver si él tiene que abrir eso y ya entran, ¿no es cierto? No hay ningún, es una plataforma muy parecida a Zoom. Vamos a ver si podemos, a ver si ya podemos entrar en esta. Nosotros si no podemos hacer dos cosas. Ahí está, muy bien. Ya estamos, Ernesto, sí, ya te estamos viendo. No sé si tú me estás escuchando, disculparás nomás, la conectividad es medio especial. Es otra plataforma, Ernesto, pero sí te estamos observando ya. ¿Sí me estás... Yo sí te escucho, sí, no sé si lo escuchas bien. Sí, nosotros perfectamente. Muchas gracias por esperar, Ernesto. Estábamos en esta que es importante para concluir el tema que tú al que te estabas refiriendo. En este momento te estamos escuchando. En unos instantes ya ponemos tu imagen en pantalla. Ya, para concluir esta parte, esta idea, mi querido Germán, en conclusión, lo que quiero indicar es de que el neoliberalismo tiene como eje de su acción, el fundamento de su acción, el capital, es decir, la ganancia. Para yo tener dinero tengo que ganar, y si quiero ganar tengo que explotar al del frente, al otro. En cambio, el progresismo ponemos como centro de nuestra acción al ser humano, no al capital, al ser humano y el respeto de sus derechos. Así de simple es la diferencia. Neoliberalismo, capital, dinero, ganancia. Progresismo de izquierda, el ser humano, sus derechos, la salud, la educación, la seguridad. Eso es lo prioritario. Ahora, Ernesto, solo te corto porque la gente tiene hay que ejemplificar las cosas, ¿no? Lo que acaba de suceder en Estados Unidos con este joven que asesina a uno de los más altos funcionarios de estos seguros privados en Estados Unidos, que todos pensaban que iba a ser rechazado unánimemente por la población, que todo el mundo iba a indignarse por el asesinato de este señor, que era básicamente el causante de que la gente que pagaba, porque no es como aquí, que tú pagas una módica cantidad y puedes recibir servicios que van hasta de miles de dólares, operaciones, qué sé yo, utilización de camas UCI y toda esa situación. Y era el hombre que ponía trabas a la gente para que, a pesar de pagar ingentes cantidades de dinero en estos seguros, estos beneficios no se den, y que la gente, en lugar de condenar este asesinato en Estados Unidos, mucha gente lo ha justificado. Eso es un ejemplo muy clarísimo, bien traído, mi querido Germán, para la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasó ahí? Miren, en Estados Unidos la atención médica es muy cara. Hay seguridad social, sí, también, pero por lo general lo que funcionan allá son los seguros privados médicos. Y este señor era el dueño de un emporio de seguros de salud. Y la gente que se enfermaba reclamaba el dinero de su seguro
Y el señor le ponía miles de trabas, las empresas le devolvían el 30%, el 40%, hasta que la gente reacciona y dice, ¿por qué me roba el dinero? Ahí está el ejemplo. Ahí, ¿qué es lo que funciona? ¿Cuál es la prioridad de estas empresas? La ganancia. El dinero. Así. Me importa usted, señor ser humano. Me importa usted, hombre o mujer, niño o joven. A mí me importa. Lo que yo quiero es ganar, ganar, ganar y ganar. Entonces la gente se cansa. Mire, ¿cuántos que me están escuchando? Y es mi experiencia. Yo tuve que contratar un seguro privado. ¿Por qué? Porque ahora va al seguro social y cualquiera puede hacer la prueba este rato ingresando a la línea del Seguro Social y le dan cita para de aquí a 6 meses, 8 meses. Y tiene que ir al seguro privado. Acabo de hace pocos meses me hice una cirugía y el contrato dice que me devuelven el 90%. Así está en el contrato. Pero me devolvieron el 30%. He reclamado, he pataleado y no hay quien. A mí, que soy abogado, he sido ministro de Justicia. ¿Cómo le hacen a la pobre gente? No le devuelven nada. ¿Por qué? Porque la intención de las empresas privadas es solo la ganancia. Ánimo de lucro. Me importa el ser humano. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer del otro lado del progresismo? Poner el dinero del Estado, del petróleo, de los impuestos y crear más hospitales, crear más escuelas, crear más unidades de atención de emergencia. Miren lo que alguien decía en el debate vicepresidencial. Oiga, ¿por qué quieren más guerra en los barrios pobres para evitar la inseguridad? No, vayan en los barrios pobres a poner un hospital. Vayan a ver si hay un hospital en las Malvinas, en la Unión Bananera, en las cooperativas pobres de Guayaquil, de aquí de Quito, en qué barrio pobre hay hospital. Vayan a ver si hay escuelas de calidad, colegios, universidades de calidad en los Guasmos, en las Malvinas. No, eso es lo que hay que hacer desde el progresismo. A mí me interesa la gente, pues una universidad de calidad en los barrios populares. Ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen alcantarillado. ¿Qué van a ir a poner los ricos ahí? Universidades, que van a poner hospitales de calidad. Esa es la diferencia, mi querido Germán y queridos ciudadanos. Neoliberalismo, me preocupo de la ganancia y del dinero y del capital, por eso se llama capitalismo. Progresismo, me interesa el ser humano. Por lo tanto, tengo desde el Estado que planificar, no dejar al mercado libre. Sí, un mercado de contradicciones, sí, pero con planificación estatal para garantizar la salud, para garantizar el empleo, la seguridad y la educación. Basta. Esa es la diferencia. Por lo tanto, seamos conscientes con nuestra clase. Hay que tener la conciencia de clase, que se llama. ¿Cómo es posible que un joven o un ecuatoriano o una ama de casa que no tiene que poner en la olla vaya a votar por Noboa? O sea, no se entiende, no se puede entender eso. La única forma de comprender es de que está engañada por la propaganda, por la televisión, por los medios de comunicación que defienden a los ricos. ¿Quién es el dueño de Teleamazonas? El señor Fidelegas, el dueño del Banco del Pichincha, uno de los hombres más ricos del Ecuador. ¿Quién es el dueño de Coavisa? Igual toda esta familia millonaria de Guayaquil. ¿Qué noticia buena van a dar ellos a los pobres? Sino que miren cómo hace Noboa, qué bien, está trabajando por los pobres, es la novedad. Y el pobre se convence. Entonces vivimos un país engañado, estupidizado. Ahora, Ernesto, sí, porque ya se nos va acabando el tiempo. Estamos a menos de un mes de que los ecuatorianos podamos cambiar el rumbo de este país. En Bolívar la situación es mucho peor de la que vive el Ecuador, porque lamentablemente nuestra provincia ha sido olvidada por la gran mayoría de gobiernos que han pasado. ¿Qué tenemos que hacer los bolivarenses, Ernesto? A ver, frente a esta dicotomía que yo les indico entre el neoliberalismo que nos ha llevado estos últimos 6 años a esta situación de caos y de pobreza, donde no hay salud, no hay educación, y una propuesta de trabajar desde el Estado por el ser humano, la ciudadanía, especialmente los más pobres, Bolívar es una de las provincias más pobres, tienen que decidir. Pero más allá del odio, ya dejen este odio visceral que estratégicamente nos metió la derecha para diferenciar esto entre
anticorreístas y correístas. No. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Hay una propuesta progresista. Hay un lado progresista. Yo veo ahí a dos candidatos claramente identificados con el área progresista, que es Luisa González de la Revolución Ciudadana y Leonidas Issa del partido Pachacutic. Esas dos propuestas proponen este estado de bienestar, esta posibilidad de luchar por un Ecuador más equitativo. Pero ahí seamos sinceros, Leonidas no va a alcanzar una votación como para pasar a la segunda vuelta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es lo responsable que tenemos que hacer? Votar por la opción que va a ganar y puede ganar en primera vuelta, como hay algunas encuestas que dicen que Luis está con un 2 al 3% sobre Noboa, que es lo que yo creo. Hay una encuesta que me dice que está a 16 puntos Luisa sobre Noboa. No es real. Pero sí hay una ventaja que lleva Luisa y debemos mantener esa ventaja. Ya 6 años nos gobernó el neoliberalismo y miren a lo que hemos llegado. Nuestros hijos no pueden salir a la calle tranquilamente porque la inseguridad, las mafias del narcotráfico son las dueñas ahora del Estado y están en el gobierno. Por Dios, esto no se olviden. El gobierno dice que lucha contra la inseguridad. Falso, tenemos más muertes que antes, más muertes violentas que antes, más secuestros que antes, y eso que tenemos 1 año de los militares en las calles. Imagínense si no estuvieran los militares en la calle. ¿Por qué? Porque no han destruido las mafias grandes. Ustedes han visto si se ha peleado por el lavado de activos. No, 6,000 millones de dólares se ha depositado el año anterior en los bancos sin que nadie averigüe de dónde vino esos 6,000 millones. Vienen del tráfico de drogas, del dinero sucio ecuatoriano. Entonces no van a combatir la inseguridad si no se combate el lavado de activos. No van a combatir la inseguridad si los puertos privados en Guayaquil no tienen control y por ahí sale la droga. No van a combatir la inseguridad, señores, si es que no ponen los radares en la frontera y no ponen los radares en la costa ecuatoriana. Lo destruyeron y no han puesto, por Dios, poner un radar para detectar las avionetas que vienen con la droga y que salen con la droga. No lo hacen. ¿Por qué? Porque es un negocio jugoso para la oligarquía del Ecuador. Se han metido cientos de millones de dólares y es un negocio jugoso para Estados Unidos porque la venta de la droga al interior del país genera más de 2,000 billones de dólares anuales. Entonces, busquemos la opción que nos vuelva a dar un país de seguridad, que nos vuelva a dar salud, que nos vuelva a dar más médicos, más hospitales, que nos vuelva a dar mejor educación, que nos permita tener trabajo como había antes con la obra pública, con la infraestructura. 6 años que no se ha inaugurado una sola obra. Entonces veo la opción en Luisa González. Y yo les pido que recapaciten, analicen detenidamente y tomen una decisión de quitar el poder a la derecha para que no sigan destruyendo al país, de quitar el poder a estas grandes mafias que están destruyendo al Ecuador. Y en Bolívar, miren, siempre gana la derecha. Y a mí me preguntaron por qué. Ahí hay que hacer un análisis psicológico. El bolivarense, principalmente el guarandeño, el chillanense, en San Miguel he visto menos de esto, es egocentrista. Es una persona un poco egoísta. Entonces, si veo que mi vecino va a votar por la revolución, no, yo no me junto a ellos, yo tengo estatus más alto y voy a votar por la derecha. Entonces, yo veo muy difícil de que en Bolívar cambiemos, pero tengo la esperanza de que los bolivarenses recapaciten, piensen, por Dios, ya déjense de ese odio. Y igual para asambleístas, yo veo ahí las dos opciones del progresismo, como decía anteriormente, veo a Marianita Yumbay, pero ella va a ganar, ella tiene el voto duro del sector indígena y creo que tenemos que apoyar en este caso a Mireya Pazmiño, que es la opción del progresismo de la Revolución Ciudadana. Lo que sí les pido es no voten por los camiseteros. El camisetero es aquel que en el ejercicio del poder se cambia de partido. Es decir, se sale del partido por el que ganó y se va al otro lado. Ahí tenemos, por ejemplo, al señor Bosques, que gana por la Revolución Ciudadana, de progresista,
de izquierda, y se va al otro lado, al neoliberalismo, donde Daniel Noboa, ¿por qué? Facilita la conclusión. Harto negocio, harto poder. Esos fascinerosos de la política no merecen ningún apoyo. Porque si los bolivarenses apoyan a un fascineroso, porque si los bolivarenses apoyan a estos follones, a estos malandrines de la política, significa que estoy de acuerdo con que se negocie con la conciencia, con la ideología. No, a eso sí hay que aplastarlos en las urnas. Por Dios, porque el que traiciona una vez, traiciona 1000 veces. A esta gente no le interesa el pueblo, no le interesa la política, no le interesa la ideología. Lo que le interesa es solo sus negocios particulares, sus bolsillos. Pueden estar muy llenos. Entonces, hay esta opción, bolivarenses, hay esa opción que yo les digo, la de Mireya Pazmiño, reitero, Marianita Yumbayo es una extraordinaria candidata, va a ganar ella, pero ya tiene su voto duro del sector indígena, del sector campesino. Entonces, daremos esta fuerza a Mireya Pazmiño, apoyémosle a Mireya, porque Luisa González, yo estoy convencido que va a ganar, necesita también una asamblea de mayoría. Imagínense Luisa de presidente y Noboa con mayoría en el Parlamento. Entonces, va a ser una vida imposible y el Estado va a continuar, el país va a continuar a la deriva. Por lo tanto, pensemos adecuadamente, tranquilamente, meditemos racionalmente, despojémonos del odio y veamos la opción más adecuada, la opción más correcta. Ya los neoliberales han tenido posibilidad de estar en el gobierno estos 6 años y simplemente comparemos con lo que teníamos antes, comparémonos con lo que existía antes y tomemos esa decisión que nos conviene a los ecuatorianos. Ese sería mi mensaje, mi querido Germán. Muchas gracias, Ernesto. Yo creo que más claro que eso no canta un gallo, aunque sea un gallo chillanense. Ernesto, yo te quiero agradecer mucho porque siempre es difícil contactarnos contigo. Sé que me estás dando entrevistas, pero te agradezco primero por la referencia con este medio. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por tu participación. Un abrazo a todos. Gracias. Ok, Ernesto, muchas gracias. Son las 19:38, señor compañero. Vamos con, no sé si comentarios, terminamos con las noticias, con algunos links.